Bueno, ataja el penal de esta manera. Miren esto. Un atajadón, la estirada que mete. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa del Mundo Femenina 2023. En este caso nos encontramos con el último partido de la fase de grupos de la única selección que nos quedó. La única selección que tenemos ahí, la única selección que nos está representando hoy en día. Y es la selección colombiana. La selección colombiana, la garra cafetera. Estas guerreras, estas chicas que el domingo hicieron una heroica. Hicieron algo histórico, le ganaron a Alemania, que si bien con el pasar de los días uno quizá le puede llegar a restar mérito porque Colombia viene jugando bien y hoy en día está al nivel de Alemania, entonces deja de decir que es una heroica y que es algo histórico y pasa a decir que es algo común para la selección colombiana. Hay que decir que estas chicas vinieron a este mundial a hacer historia y no solo para ganar a Alemania, sino para estar en octavos de final por segunda vez y también para ir en busca de más. Yo sé que estas chicas van a ir en busca de más. Ahora, ustedes se van a preguntar, ¿qué pasó el día de hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué perdió 1-0 con Marruecos la selección colombiana? ¿Será estrategia? ¿Habrá sido un robo? ¿Qué fue? Bueno, eso lo vamos a averiguar hoy en el resumen del partido. Vamos a reaccionar, por supuesto, a las jugadas que para mí marcaron la diferencia. Obviamente hay un montón de jugadas que vamos a dejar afuera, pero estas jugadas para mí son las que marcaron la diferencia. Y si me preguntan a mí, ¿por qué hoy perdió Colombia? Yo les voy a responder, faltó efectividad en los metros finales. Faltó esa estocada final. Y también tiró un tiempo a la basura. Porque el primer tiempo la selección colombiana estuvo desconocida para mí. Esto desde mi punto de vista es algo subjetivo. Yo doy mi opinión, como siempre, sudamericano. Ustedes saben, pueden dejar la suya en los comentarios. Pero bueno, mi punto de vista es ese. El primer tiempo lo desperdicia. La selección colombiana salió bastante dormida, como yo. Miren los ojos que tengo. Y se nota esa diferencia horaria de la cual me hablaron muchos en los comentarios. Dijeron que la selección colombiana venía con una mala adaptación en cuanto al tiempo. Y quizás puede ser que se note eso dentro de la cancha, que se lleve a la cancha. Ahora, el otro día contra Alemania salió concentrada en los 90 minutos y hoy el primer tiempo por lo menos no estaban saliendo las cosas. El segundo tiempo, Colombia volvió a ser Colombia y pasó por arriba a Marruecos. Pero ¿qué faltó? Esa estocada final. Las jugadas estuvieron, de hecho las vamos a ver. Dicho esto, vamos a arrancar. Vamos a arrancar porque el partido iba a arrancar, o sea, la polémica, mejor dicho, iba a arrancar en el minuto 46, o 46 y medio, ponele. Dos habían agregado y en el minuto 1:31 del agregado pasa esto en el área. Y yo no lo puedo entender porque no faltaba nada para que termine. ¿Por qué no rifaron la pelota acá? ¿Por qué no la tiraron a cualquier lado? Miren lo que pasa. Pierden la pelota ahí en el área. Penal. Penal. Y acá viene la pregunta. ¿Para ustedes esto es penal? Y yo les voy a dar mi respuesta, les voy a dar mi punto de vista con respecto a esta jugada. Lo que le faltó a la selección colombiana el día de hoy también, además de la efectividad, fue un árbitro sudamericano. Y le voy a dar mi opinión con respecto a esta jugada, porque un árbitro sudamericano esta jugada no te la cobra. Esta jugada no te la cobra. ¿Por qué? Porque es un fútbol más físico, porque es un fútbol más de contacto, el que jugamos acá en el fútbol sudamericano. Y este tipo de jugadas no son penal. Ahora, en un mundial son penal. Por más que me duela en el alma y encima que sea en contra de la selección colombiana, para mí esto es penal. ¿Es penal por qué? Porque el contacto es mano con espalda. Después podemos entrar en detalles si se deja caer la jugadora marroquí, si la fuerza es desmedida o no, bueno, un montón de cosas que podemos entrar a detallar. Pero lo cierto es que el empuje está y es mano con espalda, no es ni siquiera hombro con espalda, bueno, es mano con espalda, por lo tanto es penal por donde lo miren. Les digo, en el fútbol sudamericano no se cobran este tipo de jugadas, una lástima la verdad, pero bueno, por encima fue en el minuto final del partido. Y más lástima todavía me da esto. Miren a nuestra querida Cata Pérez, atajadora de penales nata, una arqueraza es esta chica. Bueno, ataja el penal de esta manera, miren esto. Un atajadón, la estirada que mete, no, es tremendo el penal que se atajó. Salté de la silla claramente en este momento. Y lo que pasó después, miren a la derecha, miren que va a aparecer la jugadora marroquí, va a tirar el centro al medio y la van a empujar. Listo, no hay mucho más que agregar. Si quieren, creo que se ve bien, ¿no? De este lado, miren, esperen, les voy a agrandar un poquitito acá para que lo puedan ver. ¿Ven ahí? ¿Ustedes están llegando a ver eso? Bueno, miren
cómo se dejan comer la espalda a las jugadoras colombianas. O sea, se dejan primerear, y ahí lo están viendo de hecho en pantalla, y de esa manera termina empujando la pelota la jugadora marroquí, tira el centro al medio y termina haciendo gol. Para mí el problema acá vino por una desatención defensiva. Yo creo que se durmió en cuanto a la salida después del penal y termina primereando ahí la jugadora marroquí, que estaba más encendida, más enchufada, y termina haciendo gol. ¿Podría haber terminado antes el partido el árbitro? O sea, que ataje el penal y se termine. Y lo podría haber hecho, pero la verdad es que ya está, la jugada está ahí, siguió, bueno, tiraron el centro al medio, terminó siendo gol. Un gol con un culo así, la verdad, porque es una suerte tremenda. Y acá viene la pregunta, ¿habrá sido estrategia esto? ¿Habrá sido estrategia y para dejar a Alemania fuera de los octavos de final? Claramente es un chiste esto, no se lo tomen en serio porque es un chiste. ¿Quién va a querer dejar afuera a la selección alemana? Y menos de esta manera, o sea, es una manera de decirlo. Dicho esto, segundo tiempo. El segundo tiempo Colombia salió a comerse la cancha, por eso les digo que no es una estrategia, porque si no Colombia se hubiese tranquilizado. Colombia salió a comerse la cancha, lo bombardeó a pelotazos a la selección marroquí. Y ¿por qué agarré esta jugada? ¿Por qué quiero analizar esta jugada que vamos a ver a continuación, que es de Linda Caicedo? Creo que define el partido de la selección colombiana, no en cuanto a lo que fue el segundo tiempo o en cuanto a lo que fue el primer tiempo. En todo el partido. Para mí, esta jugada define lo que fue el partido de Colombia. ¿Por qué? Por la gestación, que fue buena, y la falta de efectividad. Y encima en la mejor jugadora de todas, que la mejor jugadora de todas en cuanto a definición se refiere es Linda Caicedo. Bueno, miren lo que va a pasar en esta jugada. Centro al medio, la deja pasar muy bien Cata Hume y después es tremendo. Miren el atajadón, la mano que saca la arquera marroquí es tremenda. Esta jugada para mí define el partido de Colombia. Porque todo el segundo tiempo fue así. Colombia atacando, yendo a buscar, definiendo y por detalles no termina metiendo el gol. Siempre 5 para el peso, siempre ahí. Y no terminó entrando la pelota. Pero bueno, el fútbol es así. Ustedes saben que así como el domingo le tocó ganar a la selección colombiana porque fue efectiva y porque tuvo 4 jugadas de gol y metió 2. Bueno, en este caso tuvo casi 11 situaciones de gol el día de hoy Colombia y mete ninguna. Entonces esto es así, esto es fútbol, pero lo importante es que la selección colombiana tiene revancha y con este resultado además Alemania se queda fuera. O sea, en la fase de grupos lo que pasó fue que quedó primera Colombia con 6 unidades. Segunda, Marruecos con 6 unidades también, con menos diferencia de gol, por lo tanto quedó segunda. Y en tercera posición se encuentra Alemania con 4 puntos. ¿Por qué? Porque ganó su partido frente a Marruecos, pero empató hoy contra Corea del Sur 1-1. Así que las chicas alemanas se quedan afuera y la selección colombiana va a ir en busca de los octavos de final. Veremos contra quién le toca. La verdad es que no sé si están los cruces ya. Me voy a fijar, de hecho, ahora mismo en vivo con ustedes. Así puedo verlo. Me hubiese encantado que gane, obviamente, la selección colombiana, pero teniendo en cuenta que no ganó y clasificó primera, no me molesta tanto, la verdad, el resultado. Y como les digo, hay que confiar en estas chicas van a dejar todo. Y así como hoy quizás tuvieron un partido no del todo bueno, porque el segundo tiempo fue bastante bueno, pero el primer tiempo se durmieron. Como así hoy no lo tuvieron, creo yo que en octavos de final pueden llegar a tener su partido. Ahora, fase final, sí, ya está definido los octavos de final. Colombia-Jamaica, rival que empató 2-2 con Argentina. Así que a estar atentos, a estar atentos porque se puede venir un lindo duelo, la verdad. Se puede venir un lindo duelo, ojalá se dé de muy buena manera. ¿Jamaica es la que empató con Argentina? No, Sudáfrica fue la que empató con Argentina, discúlpenme. Jamaica le ganó a Panamá, me equivoqué completamente. Jamaica le ganó a Panamá 1-0, empató con Brasil 0-0 y empató con Francia 0-0. Una rival muy complicada Jamaica, muy sólida en lo que es defensivo y poco ataque. Poco ataque porque de hecho tiene un gol en 3 partidos, así que con eso se dan cuenta. Pero bueno, está invicta, ojo con eso. Así que la va a tener bastante complicada la selección colombiana, pero próximamente vamos a estar haciendo la predicción. No sé cuándo le toca jugar. De hecho, miren, me voy a fijar ahora mismo. El martes 8 de agosto a las 5 de la madrugada. O sea, vamos a tener que madrugar de vuelta.
y ahí vamos a estar, por supuesto, el día martes que viene vamos a estar ahí, el lunes seguramente vamos a hacer la predicción, así que estén atentos al canal, y esta semana seguiremos analizando lo que fue la fase de grupos de la selección colombiana y un poco de la prensa con respecto al análisis que se puede llegar a dar del partido del martes de los octavos de final contra Jamaica. Así que los invito a que se suscriban, que tienen la campanita. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla como siempre. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande y arriba Colombia, que esto sigue y hay que seguir haciendo historia. Chao, chao.